Ujú. Hola con todos, en esta ocasión les vamos a hablar acerca del LNG Exchanger o intercambiador LNG que se encuentra en el programa HYSYS. Bien, empezando como una pequeña introducción, ¿qué es el LNG? LNG o como Liquid Natural Gas o gas natural licuado. El gas natural es el combustible fósil más limpio y puro que se conoce actualmente, pero muchas veces se produce en locaciones remotas. Por ende, transportar gas largas distancias a través de tuberías puede ser complicado y costoso. Es por eso por lo que se prefiere la licuefacción. El proceso de obtención de LNG consiste primero en la extracción de gas natural del suelo, el cual pasa por unos filtros en donde se eliminan impurezas, hidrocarburos pesados, agua y otros líquidos, dejando únicamente metano con algo de etano listo para ser licuado. Este proceso se realiza en intercambiadores de calor en donde el refrigerante absorbe el calor del gas natural, reduciendo su volumen hasta 600 veces y su temperatura hasta menos 62 grados centígrados. Esto lo convierte en un líquido transparente, incoloro y no tóxico. Los intercambiadores de calor para LNG pueden llegar a ser complejos debido a que utilizan varios refrigerantes a la vez. Tal como se muestra en la figura de la derecha, vemos que en el interior del intercambiador de calor se encuentran varios tubos por los que pasan distintos fluidos. Los ingenieros químicos son los encargados de encontrar qué mezclas de refrigerantes son las adecuadas con el fin de que el proceso sea el más óptimo. Los intercambiadores de calor tipo LNG en HYSYS resuelven simultáneamente balances de masa y energía para cuando se tienen intercambiadores con múltiples corrientes. A pesar que su principal aplicación es para el gas natural, este equipo también se utiliza en otras industrias como en la licuefacción del nitrógeno o del helio. Bueno, entonces vamos a hablar acerca del intercambiador LNG en el ambiente de simulación de HYSYS. Entonces, primero tenemos que conocer que los intercambiadores de paso múltiples son los conocidos como los Liquefying Natural Gas en Aspen HYSYS y el icono es el que se muestra en la figura. El modelo de intercambiador LNG, como ya se había mencionado anteriormente, resuelve balances de masa y energías para intercambiadores de calor de múltiple paso. Este intercambiador, a diferencia de los intercambiadores de calor simple, permite la entrada de múltiples corrientes, a diferencia de los otros que solo permite un flujo del fluido caliente y uno frío. Entonces, en HYSYS, para el intercambiador LNG se puede especificar varios parámetros, como por ejemplo el coeficiente global de transferencia de calor por el área, las pérdidas de calor y también se puede especificar las temperaturas. En HYSYS, para el intercambiador se emplean dos métodos de solución. En el primero es en el cual se tiene una sola incógnita. Entonces, HYSYS proporciona la solución mediante el cálculo directo de un balance de energía. Y el segundo caso es cuando existen varias incógnitas. Entonces aquí el simulador utiliza un proceso iterativo que intenta determinar la solución para satisfacer no solo el balance de energía, sino también cualquier otra restricción presente en el problema, como por ejemplo la temperatura o la caída de presión, entre otros parámetros. Entonces, para nosotros hacer la simulación, después de haber elegido la lista de componentes y el paquete de fluido termodinámico apropiado, nos vamos al ambiente de simulación y en la paleta de equipos elegimos o seleccionamos el icono correspondiente al intercambiador LNG, como se muestra en la pantalla. Siguiente. Luego, si hacemos doble clic sobre el icono del intercambiador, nos va a aparecer una pantalla como se muestra en la figura, en donde nosotros tenemos que seleccionar las conexiones tanto de entrada como de salida al intercambiador. También tenemos que ingresar la caída de presión y especificar si estos fluidos es el fluido caliente o el fluido frío. En la parte inferior derecha se muestra la pestaña
Add Site, donde se puede igual ingresar manualmente las corrientes que nosotros creamos necesarias o que se requieran. Siguiente, por favor. Ya. Luego, si nos vamos a la pestaña de parámetros, bueno, vamos a tener una serie de secciones en donde podemos incluir alguna información. Cabe recalcar que el método de diseño del intercambiador se utiliza para dividir las curvas de calentamiento en intervalos, en lugar de simplemente considerar los puntos finales. Entonces, el número de intervalos que nosotros creamos convenientes los podemos colocar en la tabla de detalles que se muestra en pantalla. Luego seguimos al parámetro de este type. Entonces, en este parámetro se establece que Aspen HYSYS divide las curvas por temperatura, entalpía o automáticamente para minimizar los errores de la simulación. Aquí, en la columna 3 se puede seleccionar las casillas de verificación para agregar un punto a la curva de calor para un cambio de fase. Entonces, la siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, aquí también tenemos las pérdidas de calor o las pérdidas o fugas de calor. Entonces aquí tenemos algunas opciones. Por default, HYSYS va a poner ninguno, pero nosotros tenemos la opción de colocar extreme o proporcional. Entonces, en la primera opción se considera que la pérdida de calor y la fuga de calor ocurren solo en los puntos finales, es decir, en las entradas y salidas, y se aplican a las corrientes de equilibrio caliente y frío. Mientras que en la segunda opción, que es proporcional, la pérdida de calor y la de fuga de calor se aplican en cada intervalo. Siguiente, por favor. Ya, entonces en las figuras que se muestran abajo se ve una influencia del número de intervalos que nosotros hayamos seleccionado para el caso de estudio. Entonces, por ejemplo, en la figura izquierda se ve que el número de intervalos seleccionado es 10 y aquí se incluyen los puntos de burbuja, mientras que en la imagen de la derecha hay un menor número de intervalos y aquí nos han incluido los puntos de burbuja. Siguiente, por favor. Ya. Y por último, en la pestaña Specs se puede seleccionar otros parámetros necesarios para la simulación. Y el modelo se resuelve cuando los grados de libertad sean 0. Y una vez que los grados de libertad sean 0, entonces toda la simulación ya puede ser resuelta. Estos parámetros que se añaden aquí son adicionales a los del balance de energía. Y eso sería todo. Muchas gracias.